ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde. 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 Shikin, Aramitsu, Daikomyo, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar a cabo una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre SBN, o soluciones basadas en la naturaleza. Un tema muy ninja y que creemos que os va a resultar muy interesante. Pero para explicar todo esto, tenemos a nuestros invitados, así que primero los presentamos y que nos cuenten ellos de qué va esto de las SBN. Por una parte hemos invitado a la aldea a Ángel Salvotierra, cuyos apellidos son una casualidad que ha determinado su vocación y profesión. Es auditor de helechos, es decir, se dedica desde hace medio siglo a oír a esos seres que parece que no sirven para nada, pero que nos cuentan muchas cosas de un pasado de más de 340 millones de años, y que gracias a ellos la vida se desarrolló en la superficie de los continentes. Pero también nos hablan del futuro y de cómo gracias a sus estrategias para sobrevivir lo podremos también hacer nosotros gracias a la conservación de la biodiversidad. Nadie mejor que ellos para enseñarnos lo que eran las soluciones basadas en la naturaleza. Bienvenido, Ángel. Bien hallado, encantado de estar en algo que admiro tanto como es precisamente estar conversando con el ninja verde. Muy bien, un placer tenerte aquí para que nos hables de las SBN. Y también contamos con la presencia de Jaime Baladrón Laborda, que es arquitecto especialista en construcción y sostenibilidad y que en la actualidad desarrolla su labor como profesional independiente a través de su marca Natua, una consultoría técnica especializada en sostenibilidad en el ámbito de la edificación. Su trabajo abarca el asesoramiento especializado, elaboración de informes técnicos y medioambientales y el desarrollo de proyectos de arquitectura y urbanismo sostenible. También se ha especializado en impartir formación relacionada con campos como la biomimética, el uso de materiales de construcción lignocelulósicos o la integración de biodiversidad en edificios y entornos urbanos, entre otros. Bienvenido, Jaime. Hola, encantado de estar aquí otra vez en el programa. Muy bien, a los que sois asiduos a la aldea del Ninja Verde, a Jaime seguramente lo recordaréis que ha pasado por aquí ya un par de veces hablando siempre de arquitectura ninja, así que hoy que el tema era un poco también de piedras, pues hemos decidido volver a traerle a esta aldea y a este espacio para que nos cuente cositas sobre las SBN. Para empezar como siempre, primera pregunta, un clásico ya. La gran verdad o la gran mentira sobre las soluciones basadas en la naturaleza. Pues, bueno, la verdad, en primer lugar, encantado de encontrarme, además que con el ninja verde, con Jaime Baladrón, porque me consta que su actividad es todo un ejemplo y además en algo trascendental, que va a ser precisamente en el ecosistema urbano. Yo sé que a esto le suena a muchos como raro, ¿no? Llamar a la ciudad de ecosistema urbano, pero es donde tenemos hoy la mayor cantidad de problemas asociados especialmente a ese cambio climático que luego contaremos, pero que yo creo que es donde tenemos que poner en este momento la lupa. Para lograr, de alguna manera reconciliarnos con la naturaleza, que es lo que se pretende con las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué gran verdad hay? Pues bueno, la gran verdad es que una solución basada en la naturaleza no es más que observar lo que la naturaleza ha hecho en otros momentos de la historia en donde ha vivido crisis tan importantes como la que estamos viviendo ahora, pero la gran diferencia, ahora con una celeridad tremenda. La actividad humana ha hecho que
se aceleren mucho esos procesos de cambio climático y que estemos viendo en decenas de años, en escasamente 3 decenas de años, estemos viendo lo que en otros momentos se ha reproducido en la historia del planeta, pero que ha tardado milenios. Y entonces, bueno, pues desde ahí la naturaleza ha desarrollado pues estrategias de cómo ser resiliente la biodiversidad. Hemos visto momentos críticos como los del Cretácico, en donde de golpe pues el 90% de la biodiversidad en la superficie de los continentes se extinguió, y sin embargo, inmediatamente después su capacidad de resiliencia les llevó a que aparecieran los mamíferos, las plantas con flores, semillas y frutos, en fin, una nueva biodiversidad. Y esto lo hemos ido viendo a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que pretendemos ahora con este concepto de soluciones basadas en la naturaleza? Observar precisamente lo que esos procesos naturales y cómo podemos implementarlos para solucionar los problemas, pero no de la naturaleza, desgraciadamente, los problemas de la humanidad y concretamente de la actividad humana. Y de ahí viene un poco ya pues toda una serie de planteamientos que a mí me resultan un poco cargantes, porque comentábamos cómo pues en el último mes han aparecido en torno a medio centenar de publicaciones dedicadas a soluciones basadas en la naturaleza, casi todas ellas de carácter teórico, pero estamos viendo muchas veces una escasez de puesta en marcha de prácticas que evidentemente hay que recordar una cosa: al fin y al cabo, cuando sembramos el concepto de desarrollo sostenible, era como el cuento del liebre, la liebre y la tortuga, en donde la humanidad era la liebre, corría mucho, y la naturaleza evidentemente va más lenta, más segura, pero sin embargo va más lenta. ¿El desarrollo sostenible qué pretende? Pues equiparar ambas velocidades. Claro, si queremos hacer soluciones basadas en la naturaleza, el problema que nos encontramos es que la velocidad de la naturaleza es más lenta y por lo tanto los resultados serán más a medio-largo plazo. Muy bien. Jaime. Para mí, la gran mentira vendría a ser que las soluciones basadas en la naturaleza es poner todo verde y ya está, ¿no? Que puede ser como un concepto que a veces, por ejemplo, a nivel urbano, pues puede suceder con las cubiertas vegetales. A veces se implementan cubiertas vegetales con plantas no autóctonas o con plantas que no están adaptadas al clima, ¿no? Donde se va a construir el edificio. Entonces tienen un consumo de agua bestial. Entonces hay que intentar apostar por especies nativas, ¿no? Y de bajos requerimientos hídricos, o que provean de soporte, ¿no? A nivel, por ejemplo, de alimento o de refugio a especies autóctonas, ¿no? Por ejemplo, en las cubiertas vegetales también es habitual utilizar especies suculentas porque tiene un consumo, vamos, un mantenimiento bastante bajo, pero también los servicios que nos proveen a nivel de soporte de biodiversidad urbana pues son mucho más limitados, ¿no? Ese sería un ejemplo. Vale. Ninja, a mí me llama mucho la atención porque la primera vez que yo observé, y no estaba ni siquiera declarado el concepto como tal de solución basada en la naturaleza, fue precisamente en la isla de Sóller, en donde, bueno, como sabemos, tiene una pendiente tremenda y sin embargo tiene una serie de cultivos extraordinarios. Y allí pues me encontré con que la forma de abancalamiento que tenía, pues que era una réplica de lo que ocurre en la propia naturaleza cuando nos encontramos zonas rocosas, etcétera. Pues lo que me encontré fue que la biodiversidad que tenían esos balates, esos bancales, era tremendo, pero además tenía otra función, y era que retenía agua, retenía nutrientes, retenía, por otra parte, también una humedad permanente en el suelo, y me pareció el ejemplo más maravilloso. Años más tarde, estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Años más tarde, pues lo que me encontré fue que incluso la UNESCO la reconoció como Patrimonio de la Humanidad, y yo creo que es uno de los grandes
ejemplos precisamente de solución basada en la naturaleza. Incluso en aquel momento se crearon escuelas de personas que se dedicaban precisamente a mantener este modelo tradicional especialmente en la agricultura española y que creo que en ese sentido todavía puede aportar muchísimo. Estoy totalmente de acuerdo con Jaime en alguna cuestión, ¿eh? Es decir, el debate de autóctono a alóctono en las ciudades. Recordar una cosa, y en la revista de Lancet se publicaba hace menos de una semana un trabajo o dos trabajos muy interesantes a tener en cuenta. Uno de ellos era precisamente el hecho de que la mortalidad asociada a la isla de calor y a la isla de calor urbana y en este caso la solución basada en la naturaleza, que son precisamente el arbolado urbano, ¿no? Y yo creo que Jaime, por la sonrisilla que ha soltado a este tema, le encantan. Ahí el debate de si tenemos que traer plantas autóctonas o alóctonas, pues el caso es que nos estamos encontrando que las islas de calor urbana, que son, no es otra cosa más que como régimen de nuestra actividad, más una planificación urbana, eso lo sabe perfectamente Jaime y lo hemos comentado en alguna ocasión, en donde hemos abundado por una parte, en plazas duras, es decir, esas plazas que son enormes pero no tienen ni un puñetero algo, o en superficies acristaladas, ¿no? Hemos construido edificios de cristal o metálico, que sí, que para algunos pues suponen la obra de su vida, pero que luego lo que nos encontramos es que lo que están generando es una cantidad de calor tremenda. En muchas ciudades de España, en ese estudio de The Lancet, que se analizan hasta 63 ciudades europeas, pues la verdad es que las españolas quedamos bastante mal, y especialmente desde la que os hablo, que es desde Málaga, ¿no? Que quedamos bastante perjudicadas porque hay además una mala distribución del verde urbano, ¿no? Dice incluso el informe, bueno, Málaga es un caso especial porque tiene mucho verde urbano, pero sin embargo tiene una mortalidad asociada a las islas de calor muy alta. No hay otra razón, y esto lo sabemos bien. ¿Quiénes salen perjudicados siempre cuando hay una ola de calor en verano? Pues justamente aquellos barrios que digamos que están en condiciones más adversas. Los barrios ricos tienen zonas jardinadas, y entonces aguantan. ¿Qué quiero decir con ello? Que si aumenta, si tenemos un efecto invernadero en las ciudades, evidentemente las especies que podemos controlar dentro tienen que ser especies que sean capaces de adaptarse a ello. Hay un fenómeno que se llama cold play, en donde hemos visto intensas repoblaciones forestales, pues, por ejemplo en Nueva Zelanda, para crear esa gran muralla verde neozelandesa, u otra, la del cinturón subsahariano, o incluso el propio cinturón verde europeo que va desde Finlandia hasta Grecia, en donde se han hecho plantaciones que han fracasado luego por el hecho de que las especies que se están incorporando pues no son las más suficientes. A mí me gusta, en este caso, por ejemplo, Jaime, yo en ese sentido te hago ya la propuesta junto con el Niña Verde de que veamos cómo lo están haciendo otros que se están adelantando en clima mediterráneo como el nuestro, como puede ser California, como puede ser el sur de Australia, como puede ser Sudáfrica, como pueden ser, bueno, pues la costa de Chile, todos con clima mediterráneo, que en algunos casos, como Australia, por ejemplo, llevan el reloj con 6 meses de adelanto, ¿no? Y entonces lo que va ocurriendo allí viene a ocurrir aquí 6 meses más tarde, ¿no? Incendios forestales allí, años de incendios forestales aquí, años de sequía allí, 6 meses de sequía, después sequía aquí, ¿no? Y entonces ellos han hecho ya incluso una jardinería muy adaptativa, una cerojardinería, que sería una solución basada en la naturaleza. ¿Qué plantas requerimos para tener, desde luego, el césped regándolo? La verdad es que no es la mejor de las apuestas para tener praderas verdes. Habrá que ver cómo lo han hecho ellos, ¿no?
Vale, muy bien, muy interesante. Pero la primera pregunta ya han salido un montón de pinceladas sobre cosas que me parece que vamos a desgranar más en profundidad sobre cómo tipo la velocidad de la humanidad, cómo observábamos antes la naturaleza y ahora pues esa observación la hemos disminuido. Ha salido el tema de los árboles, que yo creo que también es muy recurrente, que muchas veces tenemos el titular de se plantan no sé cuántos 1.000 millones de árboles y ya parece que con eso vamos a salvar el mundo. O sea, no se pueden plantar praderas o arbustos o dejar zonas sin vegetación. Parece que ahí tenemos varias cosas. Y luego me ha gustado lo de Málaga, porque Málaga en los últimos 3, 4, 5 o 6 años está siendo puesta como ejemplo casi siempre de ciudad que se está desarrollando muy bien para el turismo, que qué bien va, es la ciudad de España que mejor, y sin embargo le hemos dado un zasca nada más empezar desde la parte de los ninjas, así que muchas veces igual lo que se vende para turismo o bienestar, entrecomillado, muy entrecomillado lo de bienestar, pues no es lo mejor para la naturaleza y para nuestro futuro a medio largo plazo. Así que empezamos con la primera pregunta, porque claro, los ninjas habrán escuchado soluciones basadas en la naturaleza. Igual a los ninjas se les viene a la cabeza que eso pueda ser coger un gorrión de la casa de campo y ponerlo en Cibeles a dirigir el tráfico. Y creo que no vaya por ahí la cosa. Entonces, si nos podéis explicar qué son las soluciones basadas en la naturaleza, para ir empezando a tener ya pinceladas de dónde estamos hoy. Pues si queréis empiezo yo. La verdad es que hay varias soluciones, ¿no? Vamos, hay varias soluciones. Además de varios tipos de soluciones, hay varias definiciones. Pero vendría a ser un enfoque ecosistémico, ¿no? Que tiene como objetivo abordar pues desafíos humanos, ¿no? Ya sean ambientales, sociales, y con ese objetivo de aprovechar los servicios ecosistémicos de los que nos provee la naturaleza, ¿no? Son definiciones que a veces son un poco difíciles de entender, pero la que más me gusta a mí es la de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que es las SBN son aquellas acciones dirigidas a proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible ecosistemas naturales o modificados que ayudan a la sociedad a hacer frente a los efectos adversos del cambio climático de forma selectiva, efectiva y adaptable, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios a la biodiversidad. Esa definición yo creo que es bastante acertada, ¿no? Aparte de combatir el cambio climático, también nos permite, pues eso, dar solución a otros desafíos, ¿no? Como pues purificar el aire de nuestras ciudades, limpiar y purificar el agua, ¿no? Que bebemos y muchas otras más. Seguro que Ángel puede darnos muchos más ejemplos. Ninja, has puesto un ejemplo que era el del gorrión y yo creía que ibas a poner otro que es que venía esto ni, bueno, como anillo al dedo, que es el de la maceta de geranio. Vamos a ver. ¿Es una solución basada en la naturaleza poner una maceta de geranio en un balcón? Pues mire usted, pues no. ¿Por qué? Porque probablemente el coste-beneficio que tiene poner esa maceta de geranio, pues evidentemente no es lo más idóneo, no va a salir un resultado positivo. Y esto viene muy vinculado con otra idea, que tú también has trasladado ya y que Jaime, yo creo que ha escogido una buena definición, que es precisamente el hecho de que para previamente a definir una solución basada en la naturaleza, lo que tenemos que tener en cuenta son los servicios ecosistémicos, los servicios que nos prestan los ecosistemas, y que ahí es donde está la clave. Una maceta de un geranio no nos dice nada. Sin embargo, una plantación bien argumentada de lo que se llaman los bosques domésticos, que son no solamente el árbol, ¿no? Que a mí me encanta el algarrobo, sino que debajo del algarrobo plantemos durillo, y que con durillo y madroño, y que debajo de eso plantemos alusema, es decir, el contexto del mínimo de hábitat mediterráneo que sabemos que nos van a dar no solamente servicios ecosistémicos como retención, secuestro de gases de efecto invernadero, retención de polvo en suspensión, disminución del ruido
tan importante. El ruido mata, no nos olvidemos de ello, ¿eh? Y es un agresor bastante importante. Nos va a dar también aumentar la biodiversidad, porque van a ir los polinizadores, van a ir un montón de recordar de que Quercus, ese árbol tan extraordinario que tenemos en el Mediterráneo y especialmente en la península ibérica, significa la casa de todos. ¿Por qué? Porque llega a albergar hasta 1.500 organismos distintos dentro de su ámbito. Es decir, que son esos servicios ecosistémicos los que tenemos que poner en valor a la hora de evaluar si una solución basada en la naturaleza es o va a ser efectiva y eficiente. Es decir, que, que lo que tenemos que catalogar en ese caso es la cantidad de servicios ecosistémicos que nos van a producir. Evidentemente, volviendo al concepto de que si la maceta de geranio en un balcón va a producir servicio ecosistémico, tan solo habría uno, que es aquel que nos produce el gusto por observar la naturaleza de una forma tan cercana. Pero vaya, mucha naturaleza, una maceta de geranio no lo va a hacer. Muy bien. Importante también el matiz en este caso, con el ejemplo que has puesto de los árboles y lo que hay debajo de los árboles, que viene un poco hilado también a lo de antes, que no me sirve nada poner un árbol si el alcorque en el que está lo dejo como el desierto de Arizona, que muchas veces desaprovechamos centímetros o metros cuadrados que tenemos en las ciudades, que ya de por sí son pocos, y los pocos que se podrían dar a la naturaleza así gratis, sin ningún tipo de condicionamiento, pues muchas veces también los tenemos que dejar nulos, o sea, porque ahí el efecto es ni positivo ni negativo, o más negativo que positivo, pero vamos, nulo. De lo que estáis diciendo, a mí me viene a la cabeza, ¿las soluciones basadas en la naturaleza son solo constructivas o solo se pueden aplicar a la construcción? Es decir, ¿es cosa de arquitectos e ingenieros o hay otros ámbitos de aplicación? Desde mi punto de vista, no. De hecho, yo creo que los pioneros en este campo son más bien del ámbito de medio ambiente, ¿no? Pues eso, biólogas, ambientólogos, forestales. El tema de integrar la naturaleza en la ciudad, ¿no? Es algo que se viene haciendo desde hace relativamente poco, de manera consciente, para aprovechar los servicios ecosistémicos, ¿no? Antes se tenía naturaleza en la ciudad, pero era por un tema, pues eso, cultural, de disfrute. También es un tipo de servicio ecosistémico, pero no se conocían o no se tenían en cuenta los demás, ¿no? Y, pues, por ejemplo, un buen ejemplo de cómo se hacían bien las cosas antes y ahora, curiosamente, no tanto, es en la ciudad de Madrid, la Plaza Mayor. Actualmente, pues es una superficie completamente asfaltada, ¿no? Con suelo de piedra opaco y antes era muy verde. Si veis fotografías, ¿no? De todos los que nos estén escuchando de hace 100, 150 años, la Plaza Mayor de Madrid era muy verde. Otro ejemplo donde la han fastidiado es la Plaza del Sol, ¿no? Que está muy cerquita, que también lo mismo. O sea, no ha quedado ni un solo árbol. Y sin embargo, luego hay soluciones que están bien resueltas, ¿no? Desde el punto de vista del verde urbano, por ejemplo, la Plaza de España, ¿no? La zona que conectaba la Plaza de España con el Templo de Devot, pues se han naturalizado, ¿no? Y han implementado muchas zonas verdes con especies autóctonas y la verdad es que pues ha quedado bastante bien resuelta, ¿no? Mira, hay una historia preciosa que tiene que recuperar España, que es la de Kaulac. Kaulac era el sobrino de Cánovas del Castillo y este señor se dedicaba como dendrófilo militante, ¿no? Y tiene escrito un monográfico en torno a precisamente el tratamiento del arbolado urbano en Madrid, que es espectacular porque se había adelantado un siglo a muchos de los criterios que tenemos en la actualidad, ¿no? Él, defendió a capa y espada, y nunca mejor dicho, lo que era precisamente evitar las talas de árboles en las ciudades porque entendía que los pulmones verdes en aquel momento eran importantísimos. Kaulac, aparte era fotógrafo, escritor, pintor, era auténticamente un ilustrado y un hombre del Renacimiento en el siglo XIX, ¿no? El problema, evidentemente, yo creo que
que después de la Carta de Atenas, que Jaime y yo hemos hablado en alguna ocasión, que define la necesidad del verdor en las ciudades junto con el sol, etcétera, para como elemento fundamental, con gente tan importante en aquel momento dentro de los grandes planificadores urbanísticos, yo creo que hace falta romper todos esos esquemas y volver a una nueva consideración de la planificación urbanística. Seguimos, al ciudadano le molestan los árboles. Curiosamente, a mí me llama mucho la atención el que, bueno, cuando observo los datos que me provee por la Concejalía de Medio Ambiente, en el caso de Málaga, de ver las denuncias que hay de medio ambiente, la gran mayoría son por árboles, porque les ensucia los coches, porque ensucia el acerado, porque resbalan, y la culpa no la tienen los árboles, a ver si nos damos cuenta, la culpa está precisamente en no observar esas soluciones basadas en la naturaleza. El árbol no vive comprimido en absoluto, en algo parecido a un mini alcor que además ha faltado en superficie. Hay que tener en cuenta una cosa que es lo que tenemos que aprender. Las raíces son fundamentales, lo que es la rizosfera. En la rizosfera viven cantidad de organismos y necesitan oxígeno. Es decir, es tan importante la parte de arriba como la interior. Eso lo sabe todo el mundo, probablemente lo haya aprendido en la casa. Aquello de regar mucho la maceta cada vez que la vemos seca y al final se mueren, ¿no? Evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos de alguna manera asfixiando la zona por donde respiran esas plantas. Y eso no lo hemos aprendido. Ese es uno de los grandes problemas que tiene actualmente la ciudad. Hemos colocado muchos árboles, las protestas ciudadanas, en vez de explicar cómo tienen que ser esas plantaciones, lo que han hecho es que esas protestas ciudadanas han llevado a que en muchos de los casos estamos viendo talas en Alicante, en Barcelona, en muchas zonas en donde, bueno, pues no está justificado, más allá de que no se ha conceptuado bien el espacio público, como bien decía ahora mismo Jaime. El espacio público tiene que integrar esos árboles porque, como hemos visto en ese estudio de Lancet, publicado en Lancet, lo que nos vamos a encontrar es que la morbilidad que va a tener, y los datos los tenemos del Instituto del Instituto Carlos III, en el balance que hace anualmente. El año pasado fueron muchas muertes por olas de calor y bueno, si seguimos así, evidentemente va a ser un grave problema de aquí al 2050. Recordemos, la proyección climática de aquí hasta mitad de siglo va a ser seguir aumentando las olas de calor, aumentando la temperatura media y disminución de precipitaciones, con lo cual disminución de humedad. Y por tanto nos vamos a encontrar, van a ser precipitaciones más o menos similares, pero en muy poco tiempo, con lo cual aparece otro problema, que tenemos que buscar la solución basada en la naturaleza de una forma inmediata, y es que las escorrentías van a producir graves problemas, no solamente provenientes del exterior de la ciudad, porque tenemos los entornos muy desertificados, sino que incluso a lo largo de la ciudad vamos a ver que se van a producir igualmente catástrofes que también hemos visto recientemente algunos análisis en estadistas que están poniendo en evidencia de que en el Mediterráneo occidental, especialmente en nuestro país, son cada vez más los efectos de catástrofes ambientales por inundaciones, por incendios y un largo etcétera bueno, que merecería la pena un análisis individual de cada uno. Vale, pues lo apuntamos y lo desarrollamos más adelante, un poco relacionado con los ámbitos en los cuales se podrían aplicar las SBN. Ha mencionado a Jaime que es algo que no se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero a eso se le puede poner fecha y hay tipo la primera intervención basada en las SBN en una ciudad o en un área urbana conscientemente, no que hayan hecho algo y de repente se hayan dado cuenta después, mira qué pedazo de pelotazo hemos pegado aquí sin querer, no, o sea, que haya sido consciente del equipo de diseño que haya dicho, vamos a fijarnos en la naturaleza y vamos a implementar esto. Pues la verdad es que yo conozco ejemplos, pues bueno, sueltos, ¿no? En diferentes entornos urbanizados, pero es verdad que no sabría decir cuál es el primero, ¿no? Que se hace conscientemente. No sé si tú, Ángel, tienes alguna idea de cuál puede ser el primer ejemplo así que funcionó como referente.
Las infraestructuras azules han sido las primeras en aplicar, y yo creo que de forma exitosa, en general, precisamente fórmulas de soluciones basadas en la naturaleza. La fitorremediación, que es algo que la naturaleza utiliza pues, bastante frecuentemente, es decir, bueno, purificar el agua. Pues ¿a base de qué? Pues desde las lentejas de agua a la propia sola filiculoide que anda por ahí puesta en cuestión, pero que también es bastante efectiva, a lo que son el propio papiro o algunas juncáceas, que suelen dar también un efecto de contención de aquellos elementos y de aquellas moléculas más difíciles de eliminar de esa agua. Pues bueno, pues se vienen haciendo depuradoras vegetales que están dando una eficacia bastante alta. Y yo creo que han sido de las primeras bajo el concepto nuevo de soluciones basadas en la naturaleza. Como digo, a lo largo de la historia tenemos casos preciosos. En la España andalusí, en Al-Ándalus, bueno, la cantidad de ejemplos que tenemos de soluciones basadas en la naturaleza que ya aplicaron son magníficos. Desde lo que eran las acequias, que nada tienen que ver, bueno, la red de acequias es fundamental. ¿Por qué? Pero no es fundamental para los cultivos, es fundamental también porque mantenían lo que era la biodiversidad del entorno y con ello mejoraban algo también sustancial, que era el que no nos desaparecieron algo que hoy nos pone un poco la carne de gallina, que eran los polinizadores. Ya sabemos que sin los polinizadores, bueno, hay quien atribuye a Einstein aquellas frases de que en 4 años desaparecería la humanidad, ¿no? Pero es verdad que tenemos un problema. Sin embargo, ellos lo resolvieron de esa manera. Eran acequias que iban buscando que el agua salpicara, que el agua transcurriera lentamente a través de una infraestructura mixta, como tú bien has reseñado, Ninja, en donde la construcción humana ha servido para luego restaurar. Y nos encontramos, pues, por ejemplo, en Sierra Nevada, auténticas maravillas en torno a esas acequias que han hecho que se mantenga una biodiversidad que de otra manera no se hubiese mantenido. Los jardines en altura o hundidos, ¿no? La estufa fría o la estufa caliente. Ellos construían a 2 niveles los jardines dependiendo de la zona donde estuvieran. Es decir, hay toda una serie de actuaciones siempre muy vinculadas, en el caso de España, al agua, ¿no? Al cómo gestionar el agua. Y yo creo que ahí tenemos mucho todavía que aprender. Si entramos a nivel nacional, sí que se me puede ocurrir, ya no a nivel global, ¿no? Sino en nuestro país, quizás uno de los primeros referentes a gran escala fue el Anillo Verde de Vitoria, ¿no? Tan conocido. Que además, pues eso, permitía pues una conectividad entre todos los parques periurbanos, ¿no? Se recuperó el humedal, pues hasta se ha reintroducido una manada de ciervos, ¿no? En la zona del humedal para que no se genere demasiada vegetación que pudiese colmatar la zona de agua, ¿no? La lámina de agua. Pues bueno, es un ejemplo también interesante. Fíjate que el primer cinturón verde lo establece primero. Es curioso porque tiene mucho que ver con las estrategias también de los pueblos, ¿no? El primer cinturón verde lo hacen las 12 tribus de Israel, allá bueno, pues antes de nuestra era, de nuestro cómputo de años, y bueno, lo hacen con un doble fin que luego es aprovechado también, y que es uno, defensivo desde un punto de vista bélico; 2, importante desde un punto de vista de frenar ahora lo estamos viendo en China, ¿no? Precisamente hoy, ¿no? Es decir, las tormentas de arena, frenar las tormentas de arena; y 3, crear un ambiente suficientemente saludable. Esto vuelve a repetirse con posterioridad, los cinturones verdes como solución basada en la naturaleza, en el propio Londres. En Londres, bueno, en atención a una serie de enfermedades
fundamentalmente de carácter respiratorio, pues llega un momento determinado en que la reina, no me acuerdo qué reina era, pues manda a construir en torno a la ciudad de Londres un gran cinturón verde que todavía permanece. Objeto, mejoras de la salubridad, ¿eh? Entonces al medio ambiente se le conocía como salubridad ambiental. Y efectivamente, más recientemente, yo creo que hay ejemplos tan maravillosos como el de Vitoria, que sigue siendo, yo creo que cada día más el paradigma de lo que tiene que ser una ciudad sostenible, una ciudad que ha aprovechado la infraestructura verde, una ciudad que ha aprovechado las soluciones basadas en la naturaleza hasta sus últimos extremos, y en donde, creo que además es un buen ejemplo, ha habido yo creo que no hay mayor consenso en torno a una intervención de larga duración como la que tuvieron todos los partidos políticos en el caso de Vitoria, ¿no? Todos se hicieron responsables de que eso tuviera que permanecer, gobernar a quien gobernara, ¿no? Y ese ha sido el gran triunfo, frente muchas veces al cortoplacismo que podemos ver en algunas intervenciones políticas, ¿no? A mí me llama la atención que se pone siempre el ejemplo del cinturón verde de Vitoria, que más o menos andarán ya por más de 25 años, yo creo que se hizo a principios, mediados de los años 90, o sea, ya ha pasado un tiempo, y que siendo una idea que ha triunfado tanto desde el punto de vista desde la SSBN, la conservación de la biodiversidad, las nuevas ciudades, digamos, los ecosistemas urbanos, que no se haya replicado, porque en la vida puedes o inventar si eres un genio, o copiar cosas buenas si eres una personalidad, un ninja normal. Entonces, teniendo el ejemplo de Vitoria, yo no sé cómo el resto de ciudades de España me han dicho lo mismo, para llevar, por favor, y ya está. O sea, y te olvidas de todo lo demás. O sea, es una cosa maravillosa, y no se ha llegado a hacer réplica. Es decir, yo quiero una réplica exacta, adaptada a mi territorio, que era tan fácil como vas a Vitoria, preguntas, te dan todo, te lo llevas a lo tuyo y lo haces. Y es una cosa que también nos tiene que llevar a reflexionar. En Vitoria hubo un proceso muy participativo, hubo mucha parte de divulgación, de educación ambiental durante muchísimos años antes de empezar a construir, y eso pues al final cala en la población, cala en los ninjas de Vitoria, y al final eso se queda. Y ahora pues cuando alguien dice vamos a quitar un carril bici, es la propia población, la propia sociedad la que dice señores, no, si tienen que quiten un carril de coches, que con la bicicleta se va muchísimo mejor. Pero como yo soy el alcalde de la aldea de los ninjas, y a mí lo que me importa es la pela, ustedes aquí hoy han venido a venderme las SBN, que son maravillosas y no sé qué, no sé cuántos, pero a mí esto cuánto me va a costar. O sea, ¿cuánta diferencia económica hay entre el proyecto tradicional de ladrillo o de no sé qué sin nada y el proyecto con las SBNs maravillosas que ustedes me están proponiendo hoy? Que desde mi punto de vista es muy, muy difícil de cuantificar, porque los beneficios que te proveen, o sea, hay cuatro grandes tipos, ¿no?, de servicios ecosistémicos, que son los de provisión, los de regulación, los culturales y los de soporte, y algunos de ellos son difíciles de cuantificar, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas que pueden tener las soluciones basadas en la naturaleza es comunicar, ¿no?, esos beneficios y cuantificarlos, porque a veces se queda todo en métricas simplistas, como cuantificar pues la cantidad de árboles que se han plantado y la huella de carbono, y otros grandes servicios como pues eso, la purificación de oxígeno, el incremento de biodiversidad, pues se quedan sin cuantificar, sin comunicar y por ende sin valorar, ¿no? Al final ese capital natural pues hay que valorarlo económicamente, y es una cosa que se está empezando a hacer ahora, ¿no? Y comenta tú, Ángel, ¿qué piensas? Bueno, yo lo hice en una ocasión y a poco más y me matan por aquello de que decía, la naturaleza no tiene precio. Digo, no, si yo no estoy poniendo precio a la naturaleza, lo que estoy diciendo es que nos van a proveer de una serie de servicios que sí le podemos poner precio. No vale lo mismo un chalet en primera línea de playa que una vivienda tres calles más adentro, ¿no? Por tanto, ahí hay un valor añadido. ¿Quién lo aporta? En este caso, precisamente, los servicios ecosistémicos del mar, ¿no? Entonces, todo eso se puede cuantificar. Y yo creo que es necesario de que la ciudadanía también lo conozca, ¿no? Hemos hecho alguna contabilidad en ese sentido, en donde pues, un ayuntamiento se negaba a un espacio litoral con ecosistemas
a seguir manteniéndolo, ¿no? Y por tanto, y bueno, y hacíamos los cálculos que, bueno, de los beneficios que a través de los servicios ecosistémicos se proveían, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que salía era un saldo positivo, es decir, el pueblo ganaba en torno a más de 300.000 euros anuales precisamente por mantener esos ecosistemas litorales, ¿no? Y eso creo que es lo importante. Ahora yo te voy a vender, Ninja, te voy a vender precisamente las soluciones basadas en la naturaleza. Lo que tú te tienes que dar cuenta que es que tú lo que vas a hacer es una inversión que va a ser rentable a medio plazo, no voy a decir a largo plazo. Y ese es el gran beneficio de las soluciones basadas en la naturaleza. Claro, usted puede ir a una infraestructura green, seguro que le van a construir una represa en un cuarto de hora, como aquel que dice, ¿no? Y le va a costar bastante caro, pero bueno, va a tener la solución con carácter inmediato. Pero probablemente a lo largo del tiempo usted verá unos efectos secundarios de esa obra que hizo, ¿no? Probablemente los castores no vayan a construir su represa, los salmones no puedan subir el río arriba, aparecerán uno de los grandes problemas ambientales de nuestra época, que son las especies exóticas invasoras. La caña brava subirá por el río arriba, que es una de las grandes pesadillas que tenemos en la actualidad, y con ella sus hermanas, porque la caña brava no va sola, sino que lleva todo una corte, lleva un comando operativo que funciona, que va desde la vinagreta, esa que ahora inunda los campos de amarillo en toda España, ¿no? Hasta, bueno, pues algo como el ricino, etcétera. Todas ellas plantas que van a liberar sustancias alelopáticas y que van a evitar que crezcan las plantas autóctonas en esos ecosistemas. Bien, dicho lo cual, señor Ninja Verde, mi propuesta es algo evidentemente que le va a resultar más barato, pero que a medio plazo le va a dar mucha más rentabilidad. Y le va a dar mucha más rentabilidad a su bosque y le va a dar mucha más rentabilidad a su aldea, ¿eh? Y que son precisamente esas soluciones basadas en la naturaleza. Lentas, como hemos dicho antes, porque la naturaleza lleva un paso lento, pero le garantizo que al final, como aquella liebre y aquella tortuga, la tortuga va a ganar porque, sin lugar a dudas, hace bien los deberes, ¿no? Sí, estamos de acuerdo en lo que habéis comentado. Muchas veces no, estamos en un momento mundial y global en el cual si no monetizas algo no tiene valor. Es decir, o sea, te obligan a monetizar y a dar un valor a la naturaleza para decir que es buena, que dices, a ver, o sea, es como si lo pasas a elementos históricos. El Partenón, ¿qué precio tiene? Infinito. Es el Partenón, no va a haber otro. Pues esto es igual. O sea, ¿tú qué valor le puedes poner a un árbol? O sea, le tienes que poner 3,5 euros y luego vas subiendo 10 céntimos por cada medio metro que tenga de altura. O sea, no sé, son cosas un poco absurdas. Un ejemplo bueno, que yo creo que para monetizarlo, ¿no? Para que veamos la escala, podría ser otra vez en Madrid la renaturalización del río Manzanares, ¿no? ¿Cuánto han subido los precios de las viviendas, ¿no? De los locales que están en torno al río, ¿no? Y al parque que han hecho en torno a ese río, ahora que está renaturalizado, en comparación con lo que había antes, que era un cuenco de hormigón sin nada, ¿no? Completamente inerte, con el agua, pues eso, con acumulación de agua, de mosquitos, de suciedad. Pues eso son cientos de miles de euros o más bien millones de euros en toda la ciudad de Madrid. Lo que pasa es que pues, es una escala pues, muy grande, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo, Jaime, y discrepo de lo que acaba de decir Ninja. Vamos a ver, en ningún momento estamos diciendo que qué precio tiene la naturaleza. No, ahí sí que sería el error más grande que cometeríamos. Lo que pretendemos decirle a la ciudadanía con esa monetización es que ¿cuánto valen los servicios que nos presta esa naturaleza? Yo creo que eso es lo importante. Mire usted, estamos absorbiendo CO2 en muchos bosques que pueden tener un valor porque se cotiza el secuestro de CO2 en bolsa, eso lo sabemos. Y pues bueno, pues hay bosques que van a tener una capacidad de secuestro tan alta que al cabo del año hemos llegado a medir
en algunos casos hasta más de 500.000 de euros al año. Un bosque de aproximadamente unas 10 hectáreas es lo que nos va a absorber de CO2 en esa bolsa de cotización, que no me gusta mucho, ¿eh? Eso te doy toda la razón. Ninja, no me gusta mucho esa bolsa de cotización porque parece que tiene otros elementos secundarios que no vamos a entrar ahora en detalle, pero que, bueno, de alguna manera, pues nos pueden servir para, insisto, no para ponerle valor a la naturaleza, sino para ponerle valor a los servicios que nos presta la naturaleza. Eso está muy bien hilado. En una de mis excursiones por los mundos, un educador ambiental tuvo la suerte o la desfortuna de tener entre el grupo unas personas que estaban todo el rato machacando. ¿Y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto no sé qué? Y todo el rato ya le preguntaban que por qué era necesario, que esta especie por qué tenía que existir, en plan, ¿y las moscas para qué sirven? Y ya el hombre, pues después de un largo rato de docencia, metodología y psicopedagogía y de todo, pues ya llegó un momento que cuando le volvieron a preguntar, ¿y esta especie por qué tiene que estar en no sé qué? Simplemente le respondió, ¿y por qué tienes que estar tú? Claro, la respuesta es un poco radical, o sea, no es la educación ambiental del primer día, o sea, es mejor dejarlo para los últimos días, pero es que esa respuesta yo me la he apropiado y muchas veces es que somos demasiado humanos, o sea, puñetas. La mosca tiene que existir porque tiene que existir, por el simple hecho de existir. Pues esto es un poco aplicado a todo lo que tenemos. Encima tenemos la ventaja de que gracias a esa existencia, simplemente por el hecho de existir gratis, obtenemos ciertos beneficios. Y te paras a pensarlo y dices, o sea, solo tengo que dejar que esté y con eso ya tengo cosas favorables. Y dices, coño, pues es muy fácil. O sea, a mí me parece una solución, un win-win de estos que venden ahora. Y dicen, no tienes que hacer nada. Y encima o sea, ellos ya simplemente por el hecho de existir, o sea, te dan todo lo demás. Pero fíjate, Ninja, yo el problema que tengo, ¿eh? Tú imagínate que yo me dedico al estudio de los derechos, ¿no? Y la pregunta de rigor es, ¿y esto para qué vale, no? Y ahora explícale tú para qué vale, ¿no? Y, pues bueno, pues prácticamente como tu amigo, pues no determinado de decir, mira, ¿y para qué vales tú, no? Pero bueno, fíjate que hace unos meses hemos hecho un descubrimiento bastante interesante de dónde estábamos nosotros, y me refiero concretamente a la península ibérica hace 235 millones de años, ¿no? Que era el Carniano, ¿no? Pues resulta de que fue un periodo donde el diluvio universal debió de producirse ahí. Y bueno, pues llovía 2.500 litros al año en lo que era la península ibérica que estaba al final del Golfo de Tetis. Bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Y hemos descubierto una serie de fósiles en donde los que triunfaron en aquel momento fueron unos helechos. ¿Y gracias a qué? Pues gracias a que fueron capaces de asimilar el sílice. Eso que nos llama tanto la atención del Valle del Sílice, bueno, pues el Silicon Valley y tal, pues bueno, pues fue el sílice quien remedió y logró luego la resiliencia de toda una biodiversidad. Entonces, ¿para qué valen? Pues mire usted todo lo que hemos aprendido en tan poco tiempo de para qué valen esos helechos que, según algunos, pues no valían para nada, ¿no? ¿Y para qué queremos esos helechos? Vamos a eliminarlos. Uh-huh. Muy bien. En la página de la UICN, lo que ha comentado antes Jaime, la Unión Internacional para la Conservación, si te metes en soluciones basadas en la naturaleza, tiene como diferentes ámbitos en los que se puede trabajar. Y los tiene desarrollados en agricultura y biodiversidad del suelo, que muchas veces el suelo lo dejamos súper abandonado. Y ahí, o sea, aparte de que suceden un sinfín de dinámicas, o sea, es básico para nuestra supervivencia. Otro aspecto sería reducción del riesgo de los desastres naturales, restauración de ecosistemas y luego soluciones basadas en la naturaleza, pues aplicadas o al clima o a las ciudades, o un estándar que sería como que recoge un poco el cajón desastre cuando no hay nada más. Entonces, para cerrar un poco el programa, pues vamos a intentar poner ejemplos de cada uno de ellos o de alguno de ellos, cosas que sepáis, que hayáis trabajado, que conozcáis, para aterrizar ya el concepto a lo que es la cosa práctica y ver cómo se hace esto de las SBN y qué obtenemos de ellos. Así que libres sois de decir lo que queráis, que yo ya me callo y no digo ni mu. Pues si quieres empezar tú, Ángel, porque me tengo que mirar primero los topics, ¿no? que ha comentado el Ninja.
A ver cuáles son. El primero creo que habías mencionado agricultura, pero es que no se me ocurre ningún ejemplo de solución basada en la naturaleza aplicada a la agricultura, ¿no? Bueno, sí, podría ser, por ejemplo, dejar ese. Pues claro, lo que pasa es que yo no me sé la terminología técnica, ¿no? Pero esa banda de vegetación autóctona y salvaje, ¿no? Y silvestre, que crece entre una finca y la colindante, ¿no? Eso al final funciona como un corredor verde, ¿no? Y a día de hoy pues es más habitual pues, que veamos que vayan a matahueso casi vamos, que no se deje, ¿no? Esa junta, ¿no? Naturalizada entre diferentes predios, ¿no? Ujú. Así como idea muy a grandes rasgos. En la agricultura, evidentemente, hay avances, yo creo que muy interesantes. Aparte de lo que hemos dicho de la gestión del agua, que es fundamental, y tú has apuntado perfectamente la importancia de la edafosfera, de ese mundo que no vemos. Esto es como lo del Principito, ¿no? Lo importante no se ve a los humanos, ¿no? Es decir, que esas condiciones del suelo. Y en esa idea recuperar, porque muchas veces lo que hay que tender es a la observación de lo que han hecho nuestros predecesores. Los ejercicios de rotación del suelo no eran gratuitos, no eran para nada gratuitos. Es decir, el que se plantara alguna leguminosa, como era el caso del haba, que luego eso a continuación sirviera para los cereales, y luego se plantaba el girasol u otra o algún otro tipo de cultivo, no era gratuito. ¿Era por qué? Porque sabían, y es la importancia de que tengamos un Día Mundial de las Leguminosas, que dicen algunos, y eso que tendrá que ver, algún negocio tiene que haber por ahí. No, no hay ningún negocio. Es que las leguminosas tienen en general el gran poder de retener, viven en simbiosis con una serie de algas verde azuladas en sus raíces que son capaces de retener una gran cantidad de nitrógeno, de fósforo, y van a realimentar el suelo. Pues bueno, a partir de ahí hay toda una línea de investigación que está dedicada a eso. Vamos a sufrir grandes plagas, ¿no? Y probablemente la respuesta esté en la naturaleza, en soluciones basadas en la naturaleza. En eso también estamos trabajando. Es decir, habrá plagas de elementos desconocidos. Ahora mismo tenemos una muy importante y que puede tener una gran trascendencia en caso de que siga la sequedad, que es precisamente lo que está ocurriendo con muchas masas de pinar, ¿no? En donde pues se está produciendo una seca que tiene su origen precisamente en un insecto que ha venido de China y que transporta a su vez un gusano que tapona los vasos, las traqueidas y las tráqueas del árbol, y que hacen que el árbol muera, ¿no? Entonces tenemos que buscar sistemas de lucha contra ello, pero no a lo bestia. Y entonces, pues encontrar, por ejemplo, plaguicidas naturales basados en lo que otras plantas hacen, ya han hecho en el Mediterráneo, va a ser fundamental. Y luego yo creo que en la agricultura, ejemplos como, insisto, es que me encanta el modelo y creo que no fue caprichoso que la UNESCO lo declarara Patrimonio de la Humanidad. El tema de esos balates y el tema de las acequias, creo que recuperarlas mediante, evidentemente, podemos empezar a aplicar nueva tecnología. Esto no puede ser una marcha atrás, sino que nuevas tecnologías aplicadas precisamente a recuperar este tipo de modelos es lo que en estos momentos estamos haciendo. Ujú. Esto de la agricultura, lo que habéis dicho de los ribazos en las fincas, lo de los bancales. Antes, en agricultura se estaba mucho más conectado con la naturaleza porque no se tenía ningún otro tipo de implementación, ni podías estar todo el día echando fertilizantes, o no tenías un tractor de 500 caballos para hacer 3 hectáreas. Entonces estabas mucho más ligado a tener a tu socio natural, la naturaleza, para que tu cultivo pudiese salir hacia adelante. Ahora, pues lo de los ribazos es, le pego fuego al ribazo y cada vez que paso con el tractor le quito 10 centímetros. Y así, pues en un par de años ya no hay ribazo. Pero sí, es un poco lo que ha dicho Jaime. Algo que se os ocurra para reducción de riesgos de los desastres naturales. Puede ser un poco lo de las avenidas que había dicho antes Ángel. Estaba pensando justo en ello y se me ha ocurrido, yo he pasado esta Semana Santa en el norte de Portugal, ¿no? En la zona de Monção,
y sí que tenían un parque urbano que estaba junto al río Miño, ¿no? Que habían dejado las zonas de inundación, ¿no? Y las pasarelas de madera estaban sobrelevadas, de manera que si había una crecida repentina del río, pues se podía inundar, ¿no? Esa especie de pequeña llanura, ¿no? Y sin embargo el parque seguía siendo utilizable, ¿no? por esas pasarelas sobrelevadas, ¿no? Y se podía seguir paseando y viendo las aves acuáticas que había por allí, ¿no? Sobre todo mucho ánade de real. Y me pareció muy interesante, ¿no? Porque al final era un pueblo chiquitito y ya se están empezando a aplicar estas cosas, no solo temas de metrópolis, ¿no? De gran metrópolis, sino que a nivel de urbano, pero de pequeños núcleos urbanos también se puede aplicar, ¿no? Y eso reduce el desastre natural que ocurriría si urbanizásemos hasta el mismo borde del río, ¿no? Que luego si hubiese una crecida repentina algún año, ¿no? Un elemento, una situación meteorológica, ¿no? extrema, ¿no? De máxima precipitación, pues se destruirían un montón de zonas públicas, de plazas, de coches, de casas que se inundarían, ¿no? Ujú. Cuando hemos analizado estadísticamente el impacto de los desastres naturales en las 3 últimas décadas en el Mediterráneo occidental, lo que vemos es que, bueno, en primer lugar, en el ranking, sin lugar a dudas, ya lo hemos dicho, las inundaciones, ¿no? En segundo lugar, los incendios. En tercer lugar, los vendavales. Ojo con el futuro, porque los vendavales van a ser también muy frecuentes y, bueno, digamos que son los tres. ¿Consecuencia de qué? Pues básicamente de la crisis climática en la que vivimos, ¿no? Y que van a agudizarse en los próximos años. Por tanto, yo creo que ahí es fundamental el que se actúe. En el urbanismo tiene que decir mucho en el que es nuestro principal hábitat, el hábitat humano. Ya en breve seremos un 70% de la población viviendo en ciudades. Y habrá que buscar el modelo que queremos. Hay quien propone por ahí, pues bueno, que haya una ciudad única en el planeta, ciencia ficción, pero bueno. Besos dice que lo mejor es que nos salgamos todos fuera de la Tierra y que pues cojamos y dejemos el planeta exclusivamente como un gran espacio natural protegido en donde se haga turismo ecológico. En fin, tenemos de todo tipo de modelos. Bueno, esta ciudad nueva en medio del desierto del Sahel, que está a 500 metros de profundidad y es una gran brecha, ¿no? En fin, que hay modelos de estas características que, bueno, suenan más a ciencia ficción que a otra cosa. Hay modelos urbanísticos que son totalmente contrarios precisamente a esas catástrofes. Si vemos, damos una vuelta con el Google Earth a lo largo de la costa mediterránea española, veremos que la hemos alicatado totalmente, ¿no? Y entonces, aprovechando incluso las pendientes más extremas, ¿no? Con lo cual, cuando hay una de estas precipitaciones, la velocidad de escorrentía del agua es tan grande que va a producir enormes daños, tanto en la naturaleza, pero como también, evidentemente, en las propias ciudades, ¿no? Entonces, hay que lograr desacelerar el agua que cae que esto va a ser lo normal, lo que hemos visto este año en España. Es decir, va a llover lo mismo que en años anteriores, pero en menos tiempo. ¿Qué es lo que significa? Que van a ser aguas de una torrencialidad tremenda. Entonces, yo creo que podemos encontrar ejemplos a partir de ahí. ¿Cómo? Se puede desacelerar el agua, pues haciendo las pendientes menos bruscas y asimismo con una mayor permeabilidad, que se está avanzando mucho en ese sentido para que el drenaje sea mucho más rápido. Esto es algo fundamental, lo decía el Niña. Está claro de que el suelo es uno de los principios fundamentales de nuestra vida. El dejar que drene el agua, no hacer una superficie tan sumamente impermeable, es básico en estos momentos. Y yo creo que ahí se está avanzando en estos momentos con líneas de investigación muy, muy interesantes de algunos amigos nuestros, ¿verdad, Jaime? Sí, y de aplicación. De hecho, esto que acabas de comentar de la escorrentía superficial, ¿no? Me voy a adelantar, pero como ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a ciudades, ¿no?
pues por ejemplo los jardines de lluvia que se han construido, pues por ejemplo en Ciudad de México, o en Londres estuve yo pues bueno, justo después de Navidad, y allí en Camley Street hay unos jardines de lluvia que tienen como objetivo pues eso, drenar el agua desde la propia calle hacia ese jardín de lluvia, luego haciendo bancales, ¿no? Que se vaya reteniendo el agua y se vaya infiltrando al suelo, ¿no? Pues eso, haciendo pues como jardineras, pero que sean más permeables, ¿no? Y de hecho en esa misma calle, en Camley Street, hay un parque natural que se llama Camley Street Natural Park. Vamos, que ahora también una tendencia es crear parques naturales dentro de las propias ciudades. El río genera como una especie de laguna natural y se ha creado un parque urbano allí y se puede ir a hacer observación de Sí. aves silvestres, ¿no? En pleno centro de la ciudad. La apuesta es todavía mayor y hay ciudades que hacen parques nacionales dentro de las ciudades. O sea, el ecosistema urbano mega retop, diríamos. Ya pues, o sea, no te hace falta nada. O sea, en tu ciudad donde vives puedes tener un parque nacional, que a mí me parece, vamos, la aldea del Ninja Verde tarde o temprano tendrá un parque nacional dentro de sus límites, seguramente. Eso creo que ha pasado en Singapur, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, hay una página, ya os lo dejaremos en las notas del programa, pero hay una página en la que se recogen creo que es Adelaida también, creo que hay 6 o 7 ciudades, 10 ciudades, algo así, y es algo que poco a poco se está empezando a implementar. ¿Alguna idea más que queréis apuntar sobre alguno de los otros temas? ¿Alguna idea concreta que tengáis? ¿Algo interesante que les dejemos a los ninjas? A mí se me ocurre como servicio, una solución basada en la naturaleza de la otra tipología, ¿no? Que era restauración de ecosistemas, la recuperación de los manglares, ¿no? Al final el árbol del mangle pues es una semilla que va por el agua, de repente consigue encontrar sustrato, va generando el sistema radicular, que eso retiene la tierra, permite que otros nutrientes se vayan depositando alrededor, poco a poco se van depositando más semillas de árbol de mangle, ¿no? Hasta formar el manglar. Ese manglar favorece además que los pequeños peces se vayan a refugiar allí y críen, y es algo que crece sin parar. Eso a su vez evita la erosión de las costas, ¿no? Pues me parece un ejemplo bonito, ¿no? Es precioso, porque además es otro de los retos que tenemos en el caso español, ¿no? Y es que, bueno, el nivel del mar está subiendo, es verdad que puede parecer que es poco, aproximadamente, bueno, pues más o menos al nivel de lo que nos crece una uña, pero que eso está poniendo en riesgo a nivel planetario, con el deshielo del Ártico especialmente, está poniendo en riesgo a muchísimas poblaciones porque no hemos litoralizado en exceso, y entonces hay que buscar soluciones. Estamos buscando algunas soluciones en el caso, no tenemos por desgracia capacidad de generar manglares en Europa, ¿no? En la zona extratropical, pero sí es verdad de que podemos tener otro tipo de elementos, bueno, pues desde los fondos de Posidonia, de los fondos de fanerógamas marinas, hasta incluso aprovechar determinados elementos para que crezcan algas capaces de frenar precisamente esa erosión masiva, esa pérdida de costa, y que por tanto sirvan también para retener esa subida del nivel del mar, que por otra parte no va a haber quien la pare, pero bueno, evitaremos muchos daños. El ejemplo de la Posidonia, además, es muy interesante porque se aplica en nuestro país, ¿no? En Baleares en verano es muy típico. Pues se van acumulando restos de Posidonia oceánica, pero muerta, ¿no? De los restos de la pradera muerta. Y como queda muy feo, por decirlo así. ¡La pues, playa está sucia! Los camiones a retirar esos restos orgánicos, y se dejan, pues no sé cuántos miles o cientos de miles de euros se deben de dejar en Baleares, ¿no? Para retirar esos restos, cuando lo que hacen es favorecer, pues eso, evitar la erosión, ¿no? Y favorecer la acumulación de esa arena tan fina y tan bonita que nos gustan las playas de Mallorca, Menorca, Ibiza. Pues lo que hacen es retener, ¿no? Entonces, quitándola, en realidad nos gastamos dinero y además estamos eliminando un servicio ecosistémico. Pues que curiosamente la naturaleza no hace falta ni que esté viva
para que nos esté proveyendo de ese servicio, ¿no? Ese es el siguiente nivel, ya es el nivel ninja, ya no tiene que estar ni viva, o sea, muerta también ayuda, eso es mágico. Sí. Así como resumen ya para cerrar, pues podríamos decir que si tenemos algún problema o tenemos que resolver alguna problemática, coger el libro de la naturaleza puede ser una solución a tener en cuenta, no vamos a decir que es la mejor, pero que puede ser una de las soluciones a tener en cuenta. Y ya pues eso, cerramos como todos los días. ¿Qué pueden hacer los ninjas para ayudar, en este caso, a las soluciones basadas en la naturaleza o con las SBN? Un poco por ahí puede ir la cosa. En la aldea yo lo que le pediría a los ninjas es que observen a la naturaleza, pero que no se queden exclusivamente con la parte, digamos que más bucólica, que también es un servicio ecosistémico, sino que intenten comprender que las cosas no se producen en la soledad, sino que va a haber un intercambio de información, va a haber un intercambio de actividades entre los distintos elementos de la naturaleza que son los que le han ayudado a ser resiliente, a prosperar en los momentos más increíbles de la historia del planeta y que, por tanto, que aprendan también que en la cercanía se pueden observar precisamente esos procesos. Yo, observándolo en los helechos desde que era muy pequeñito, pues mira, me he dado cuenta de muchas de estas cosas que me han vuelto pues auditor de helechos y lo seguiré oyendo porque me están contando muchísimas cosas del futuro. Muy bien, Jaime. Yo coincido en esa recomendación, ¿no? Además, eso tiene una aplicación que es la biomimética, ¿no? Que es observar la naturaleza no solo desde el punto de vista del disfrute, ni tampoco desde el punto de vista conservacionista, ¿no? Y científico, de saber pues características sobre ella, sino aprender y cómo aplicarla en soluciones humanas, ¿no? Al final la biomimética yo creo que se enmarca un poco dentro de ese ámbito, ¿no? Sería pues un tipo casi de solución basada en la naturaleza, ¿no? Y luego que a nivel doméstico pues hagan lo que puedan. Ya sé que poner una maceta con geranios, ¿no? Nos ha dicho Ángel, bien dicho, que no es una SBN, pero bueno, pero pues poco a poco, ¿no? Si tienes un pequeño jardín y buscas especies autóctonas y miras con qué polinizadores, ¿no? Puede generar sinergias, pues a nivel doméstico se puede hacer. Y luego pedirle también a tu ayuntamiento, pues si tienes el alcorque que llega al suelo, al propio tronco del árbol, pues puedes comunicar al ayuntamiento y decir que abran el hueco, que planten buenas hierbas, ¿no? Este concepto que hay, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, ¿no? La iniciativa de buenas hierbas, que es que no existen malas hierbas, ¿no? Porque eso también nos provee de servicios ecosistémicos, ¿no? Pues nada más, Ángel, Jaime, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. Ahora ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotros o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que se ha ido comentando. Buena suerte, paisanos. Compartiremos la aldea de los ninjas verdes. Y podéis seguir el clúster de soluciones basadas en la naturaleza, que tiene la web, tenemos la web en internet, ¿no? clustersbn.org, creo recordar que es. No sé si es SBN Lab, pero vamos, como se quedará colgado en las notas del programa. Y luego para contactarme a mí específicamente podéis buscar la web de Natua, www.natua.es o en las redes sociales en general, en Instagram, Facebook y demás. Si buscáis Natua, pues me encontraréis a mí. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Yo, Ninja Verde, si algún día me tengo que poner apellidos, seguramente se los copiaré a Ángel y será Salvo Tierra, porque me parece lo más maravilloso que me he encontrado hasta el momento, que una persona se pueda apellidar Salvo Tierra. Y dicho esto, hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando la Capucha Verde en Facebook, en Instagram o en X. También podéis escribirnos por email a elninjaverde@gmail.com. Os dejamos todos los contactos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. El Ninja Verde.
El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.